Ojito que el resumen de Elbaf os está gustando muchísimo por lo que estoy viendo, y mira que yo pensaba que al principio esto no iba a tirar mucho hasta más adelante cuando empezara el clímax del arco, pero no, estaba totalmente equivocado, porque veo que muchos os está interesando y queréis más y más. Sin embargo, como comprenderéis, no puedo traer tan rápido el resumen, ya que son varios factores los que hacen que necesite mucho tiempo para traeros al menos una parte de varios capítulos, que ahora os comentaré a continuación, que por cierto, si nos interesa, id directo al resumen que tenéis el minuto abajo en la descripción o en el mismo reproductor. Ya ver, primero es por los descansos de Oda, que desde ya hace un par de meses que está teniendo varios, ya que se mezclaron entre sus descansos por defecto y eventos que hay en Japón. Lo segundo es porque no puedo traer pocos capítulos, ya que os quedaréis sin un resumen completito e interesante, así que espero que mínimo haya unos 10, aunque esta vez creo que os he traído unos 12 capítulos. Lo tercero es que resumir tantos capítulos y solo incluir lo importante, divertido e interesante y lo demás comentarlo muy por encima se hace muy difícil y tengo que guionizar muy bien para que sea entendible para vosotros. Y por último, cuarto, es el tema de los coloreados. Es imposible traeros el manga original sin color, porque el copyright me fastidiaría constantemente, entonces tengo que tener los capítulos coloreados, y por ello toca esperar mucho rato, pero igual esto lo tengo ya medio solucionado, además de que sé que os gusta más a color, ya que entendéis mejor lo que está sucediendo. Y ok, espero que ahora comprendáis mejor la razón del por qué tardo tanto en traer una nueva parte, que creo que es incluso entendible, pero por si acaso yo os lo comento. Y ya está, dicho esto, que sé que a algunos ni os interesa y queréis ir al grano, así que recordad que si no visteis la primera parte del resumen del arco de Elbaf, entonces no sé qué hacéis aquí porque primero toca ese vídeo y luego este, pero si ya lo hicisteis entonces empezamos ya con la parte 2 del resumen del arco de Elbaf. Y bien, después de que Scopper Gavan les dijese a Luffy, Zoro y Nami que si querían la llave deberían de quitársela a él, Luffy se queda totalmente confundido y no sabe por qué debería de luchar contra el viejo. Zoro se pone más serio y le recuerda a Luffy lo que le dijo Colon, que su padre era muy fuerte. Entonces Luffy estira su brazo para agarrar la llave, pero Gavan lo esquiva con relativa facilidad, a lo que Luffy empieza a enfadarse, así que salta para acercarse a él e intenta de nuevo quitarle la llave. Sin embargo, Gavan imbuye en jaque la llave y aplasta ferozmente a Luffy contra el suelo con ella. Road quiere cortar la pelea hablando con Gavan y Nami se queda en shock al ver cómo burlan fácilmente a Luffy. Este último se levanta súper enfadado y esta vez estira los dos brazos para intentar de todas formas quitárselo, parecido al Gomu Gomu no Gatling, pero de nuevo Gavan esquiva todo muy pero que muy fácil. Es aquí cuando Gavan le dice que tiene un sombrero bastante interesante y que le queda mejor que el casco que lleva ahora mismo. Luffy le dice que obviamente, además de que es un tesoro que Shanks se lo dejó para que se lo guardase y que ahora le dé la llave, a lo que Gavan dice que como que para que se lo guardes, no te lo dio y ya, qué tacaño que es. Luffy se enfada aún más al ver que hablan mal de Shanks y le dice que no se refería a eso y que deje de decir cosas de Shanks si no lo conoce, y Gavan le dice que lo mismo te digo, mocoso hablador, y le mete toda la llave en la boca, literalmente hablando, haciendo que Luffy tenga una cara graciosísima. Después saca dos hachas, a lo que Zoro se percata de ello y prepara un gran ataque que hasta Zoro lo siente y le dice a Luffy que sea como sea esquive ese ataque. A pesar de ello, Luffy también había sentido el poderosísimo ataque de Gavan, a lo que su cara cambia a uno de preocupación. El ataque de Gavan consiste en gigantescos cortes múltiples con sus dos hachas, y esto hace que se destruya una de las torres donde se encuentran. Luffy y Zoro las esquivan a duras penas y Gavan, pensando para sí mismo, dice que Luffy tiene un buen nakama. También vemos cómo Nami y Road están en shock por lo que acaban de presenciar, y Luffy y Zoro se empiezan a poner en serio ya que Gavan los abrumó con tanto poder de repente. Entonces Luffy se transforma en su quinta marcha. El diseño es guapísimo con el outfit de Elbaf, ya que su casco con cuernos se fusiona con su pelo, y Zoro usa el estilo Santoryu y activa su haki más potente. Y ahora sí, con los dos peleadores más fuertes en sus formas más fuertes, van a por su objetivo, y Gavan lo ve y dice, así que esa es la forma blanca, dando a entender que conoce a Nika o a Joy Boy, aunque es evidente. Recordemos que Gavan fue nakama de Roger y estuvo presente en Laugh Tale viendo lo que es el One Piece y leyendo sobre la historia. Y bien, Luffy y Zoro van directos contra él, pero antes de que pudieran reaccionar, Gavan les dice que se rinde y les da la llave, a lo que estos dos chocan contra los escombros ya que no podían frenarse por el poderoso ataque que querían realizar. Después de ello, Luffy y Zoro están enfadados porque querían seguir peleando, se habían emocionado por alguna razón, supongo que estaban confiados en que podrían pelear contra alguien fuerte juntos. Entonces, Road está a punto de contarles quién es realmente ese señor, porque esos dos no saben nada, pero Gavan le dice que no diga nada porque aún no es el momento, y añade,
mirando el dúo de los Mugiwaras que luego, si en el caso de que Elbaf esté a salvo, que lo vayan a ver. Supongo que es para contarles algo importante. Luffy y Zoro siguen enfadados y dicen que no, que pasan de él, pero que gracias por las llaves. Después de ello vemos cómo empieza un mini flashback donde Shanks está con Gavan y este último le dice que si de verdad piensa que va a confiar en ellos fácilmente porque se lo dijo él. Y Shanks dice que tienes razón, así que haz lo que quieras entonces, dando a entender que de alguna forma Gavan aceptará a Luffy sin que él le diga nada. Cambiamos de escena y nos vamos a otro lugar, pero antes, en la Academia Morsa, los niños le dicen a su profesora que han visto un pájaro raro volando, y cuando la profe lo quería ver, no ve nada, y ese pájaro era realmente el poder de Gunko con su fruta, ya que justo después vemos como en el mundo solar aterrizan Gunko y Shamrock. Este último se sorprende al ver que hay escuelas en esta isla, y Gunko levanta la mano y crea un círculo demoníaco en el suelo. Es entonces donde un rayo potentísimo impacta en el círculo y llegan dos nuevos caballeros de Dios. El primero se llama Somers, de la familia Shepard, la misma familia que pertenece a Júpiter. Lo gracioso aquí es que lo invocaron antes de tiempo y estaba medio desnudo mientras decía que le den una hora más para prepararse. El otro se llama Killingham, de la familia Rimoshifu. Esta familia no la conocíamos, es nueva, y este personaje tiene la fruta del Kirin, y parece que la tiene despertada con humo blanco. Es la primera vez que vemos humo blanco en vez de negro por parte de la gente del gobierno mundial. Y bien, Somers se da cuenta de que está Shamrock y Gunko frente suyo. Esta última se gira para no verlo porque se avergüenza al verlo medio desnudo, y Somers dice que qué ocurre Gunko, ¿por qué están en mi casa? Y se sorprende al ver a Shamrock allí, y justo al decir eso, Somers y Killingham se dan cuenta de que están en Elbaf y no en la Tierra Santa. Luego Shamrock dice que por qué trajeron a dos caballeros si solo con uno ya valía, pero Killingham le dice que no, que él, es decir Shamrock, se debe de ir por órdenes de sus superiores para la Tierra Santa. Somers sigue sorprendido por la gigantesca isla y dice que por qué están aquí, en una isla no afiliada al gobierno mundial, que si es para visitar la tumba del rey Harald. Pero bueno, resumiendo un poco más, minutos después vemos como los cuatro caballeros de Dios están observando la Academia Morsa desde una rama de árbol, y dice, vale, entonces tenemos que secuestrar esos niños y llevárnoslo a la Tierra Santa. El problema, que son demasiado grandes para llevárselos dentro de una bolsa, y Killingham dice que el verdadero problema es que sin la marca Visal no pueden llevárselos con el círculo de invocación, así que tendrán que usar barcos. Al final Shamrock también habla y con una expresión diabólica dice que por qué no hacer un juego con todo esto, ya que perfectamente con sus poderes podrían hacerlo. Y bien, cambiamos de lugar nuevamente y vamos con Nami, que está con Road volviendo a la fiesta y llevándose a los guardias que se encontraron y fueron derrotados por los caballeros. Nami está enfadada por no encontrar tesoros en ese castillo, y Road la intenta calmar para que no hable muy fuerte y que lo escuchen los guardias. Lo siento, pero nos vamos otra vez directo a la trama de Franky y Ripley, que siguen dando un paseo por el árbol de Adam. Esta vez se nos revela algo interesante y es que nos cuenta la gigante que los gigantes normalmente viven en las ramas de los enormes árboles y que debido a ello cada rama tiene su propia historia. Luego de eso Franky ve una rama cortada y pregunta que qué es eso, y Ripley le contesta que era de un pueblo llamado Augen y que un rayo cayó allí e incendió la rama, y justo eso es un gran problema que tienen, ya que al ser viejas las ramas se queman rápido. Entonces cortaron la rama que tenía el pueblo encima y nos termina diciendo que los counters directos de la isla, es decir, sus debilidades, son el rayo y el fuego. Y vale, dicho esto, nos vamos a otro lugar, más concretamente a la fiesta. Usopp está borrachísimo, jamás lo hemos visto de este modo, y Nami ya volvió, a lo que Usopp le pregunta que dónde está Luffy y Zoro. Nami le dice que no lo sabe, que quizás estén explorando, y Usopp dice, oh vale, eso me gusta. Os voy diciendo que toda la forma de hablar de Usopp es en plan borracho, en plan comiéndose letras y diciendo las cosas entrecortadas, típico de un borracho. De repente, Yarul llega a la mesa y Usopp le presenta a Nami diciéndole que ella es su genia navegante. Yarul dice que es muy guapa y Usopp le llama pervertido, y luego le pregunta que qué tipo de mujer le gusta. Yarul se ríe y dice, ¿mi tipo de mujer? Pues una mujer muy mayor y madura. Usopp salta y le pega una palmada en la espalda que le hace daño, y le responde que qué dices loco, como si existiese alguien más mayor que tú. Dorry se enfada con Usopp diciéndole que no vuelva a pegarle a Yarul, que debe de respetarle y que no toque su espada, a lo que Usopp empieza a enfadarse dándonos a entender que es un muy mal bebedor. Además les dice que le quiten la espada que tiene Yarul, y dicen que no, que si lo hacen morirá desangrado. Jinbei y Brook se ríen de las payasadas de Usopp y Nami suspira un poco aliviada porque entiende la razón de que Usopp esté tan emocionado, ya que siempre quiso venir aquí al igual que Luffy. Por otra parte, Sanji se da cuenta de que Gert no está, entonces se pone a buscarla, pero Gert en realidad está con Road ya que le trajo los gigantes guardias para que los cure. Gert le parece sospechoso el asunto y le pregunta que qué ha pasado, pero este no quiere responder, a lo que ella le pega para que hable.
Y bueno, amigos y amigas, nos vamos al inframundo, donde Luffy y Zoro llegan a donde está Loki. Estos dos intentan ver si está bien Loki, ya que está totalmente destruido y apenas con vida. Recordemos la paliza que le dio Shamrock y Gunko. Luffy intenta levantarlo como sea, y Zoro dice que se espere, que tiene que verificar unas cosas antes. Luffy se enfada y dice que no, que hay que ayudarlo ya de ya o se morirá. Zoro se enfada aún más y le dice que se calle, que no lo conoce de nada, solo de su mala reputación. Además de lo que sí está seguro es del gigantesco, nunca mejor dicho, potencial que tiene este bicho, y liberarlo sería peligroso. Además, añade de que si no lo pueden controlar ellos, sería problemático para su propia isla. Entonces es aquí cuando Zoro le pega una patada estilo Sanji que hace levantar a Loki por un momento del dolor y grita con toda su alma. Y dice Zoro, vale, tiene pinta de que sus heridas son mortales y reales. Luffy se asusta pensando que ya murió, y Zoro dice que si muere significa que ese era su destino. Luffy le responde que es muy cruel. Zoro toma una decisión y dice que vale, que lo liberarán, pero le dejará un grillete por lo menos para hablar con él. Así que eso hace y libera a Loki sin quitarle un grillete. Y Luffy se emociona y dice, vale, entonces llamaré a Chopper para que lo cure, pero luego se da cuenta de que la biblioteca está muy lejos, así que mejor llamará a un doctor gigante de aquí cerca. Sin embargo, Zoro lo detiene y dice que si se enteran de que quieren liberar a Loki, lo van a desterrar, así que no pueden hacer eso. Por cierto, antes de continuar, ¿os estáis dando cuenta de que el Zoro calculador ha vuelto en este arco? Es que está muy guapo verle ser más inteligente de lo normal para que Luffy no la líe demasiado. No sé vosotros, pero a mí me recuerda al Zoro de Water 7. Y bueno, ya que estoy, os aviso que podéis suscribiros si os gusta este resumen. Ya sabéis, para apoyarme y tal y seguir trayendo más partes. También podéis darle un likecito que no os cuesta nada y yo os estaré eternamente agradecido. Y ahora sí, continuemos. Luffy le dice que tiene razón, pero que no le importa, ya que lo necesitan ya de ya, y que también traerá carne para que se recupere, porque sin carne no se puede recuperar. A lo que Zoro se queda mirando a los animales compañeros de Loki que están medio muertos por culpa de Shamrock y Gunko y dice que por qué no le da esas carnes. Aquí vemos cómo Luffy se enfada muchísimo y dice que de ninguna manera hará eso, y que nunca más lo diga, porque esos animales son sus amigos, hablando de sí mismo. Recordad que antes los domó con su haki. Zoro dice que qué más da, que solamente son carne, y Luffy vuelve a gritar y dice que nunca más le vuelva a decir eso. Y Zoro dice, vale, lo entiendo, perdona. Luego de eso, Luffy dice que primero irá a por el doctor, pero se percata que algo está llegando del cielo y es Hairudin y los demás gigantes nakamas suyos. Este se enteró de lo que quería hacer Luffy por culpa de Road e intenta detenerlo. Y le dice gritando que no liberen a Loki, que si lo hacen desatarán el infierno en la isla. No obstante, al ir rápido no fueron por el camino correcto, y como no hay nubes por donde iban, se iban a estrellar directo hacia el lugar. Pero, Luffy detecta la situación con su haki e infla su cuerpo con su Gomu Gomu no Fusen para que el barco se amortigue en su cuerpo y que no les pase nada. Hairudin llorando le agradece a Luffy, y este último se ríe contento por salvarles, pero les envía súper lejos causándoles daños mínimos, evidentemente mejor que morir. El caso es que todos los gigantes suplican a Luffy no hacerlo por los problemas que causarían, y que no deben de confiar en Loki porque es un malvado astuto y que sabe de lo que habla porque lo conoce desde niño. Vemos a Luffy con una cara graciosa de no saber qué decir, pero Zoro dice que es demasiado tarde porque finalmente Loki se pone de pie en una imponente pose en el que se ve que él es más gigante que los demás gigantes y los mira con una gran sonrisa y de forma desafiante a todos los que tiene alrededor que parecen hormigas a su lado. Todos quedan impactados con la escena que están viendo. Luffy se raya un poco diciendo que se supone que estaba inconsciente, y Hairudin dice que se detenga y que quite sus manos del Ragnir. Y lo siento mucho por cortaros el hype, es culpa de Oda, pero nos vamos a otro lugar de nuevo, esta vez en la Academia Morsa. En la Academia aparece una serpiente gigante desde el cielo llamado Jormungander y empieza a atacar a los niños, y antes de que pudiese comerse a uno de ellos aparece un gigante adulto con un martillo y los golpea. Este gigante le dice a los niños que se alejen y de repente aparece otro gigante, y esta vez es Saúl, que salta desde lo alto de una rama y estampa con un puñetazo potente e imbuido en haki contra el suelo. Saúl se disculpa por haber llegado tarde y nos presentan a los profesores, uno de ellos que no conocíamos antes llamado Kiba, y es el director de la Academia Morsa y antiguo pirata gigante. Este gigante tiene la cara de una morsa, y no sabemos si es por fruta Zoan o es una hibridación de la raza Mink. El punto es que los niños alucinan con lo poderosos que son sus profesores, ya que hubo rumores de que Saúl era un marine y que Kiba era un guerrero en el pasado. Saúl y Kiba no entienden qué ha pasado, y Nico, Robin y Chopper aparecen de repente porque estaban escondidos en la barba de Saúl. Luego vemos como este incidente se repite por toda la zona y un profesor llamado Wolf es encontrado herido y varios niños están durmiendo. Saúl les pregunta a los niños que salvó que dónde están sus otros compañeros. Ellos señalan la playa y dicen que raro porque estaban dormidos y no respondían a nada de lo que les decían. Robin se pregunta que cómo que estaban dormidos y que si estaban también caminando dormidos, a lo que los niños le responden que sí.
Entonces vemos a los niños saliendo en fila de la escuela y se ve una flecha de Gunko que les guía al camino. Saúl les grita de que vuelvan aquí, pero ellos ni caso. De repente muchas sombras gigantescas aparecen en el bosque y se transforman en más monstruos, a lo que Kiba decide activar el estado de alarma, sonando el cuerno y avisando a todo el país, además de evacuar a toda la academia. Y ahora sí, mi gente, volvemos al hype, volvemos al inframundo, donde vemos que Loki sigue de pie con el martillo Ragnir en sus manos y sigue estando muy herido, pero parece que puede ponerse de pie con facilidad y dice: ¿creéis que podéis frenarme con la esposa de Kairoseki que tengo en la pierna? Sois unos ingenuos, si de verdad queréis proteger el buff, liberadme ya mismo y os voy a mostrar si voy en serio o no. Hairudin le grita que se detenga y Loki se queda mirándole, Sanji no entiende nada y Loki sigue hablando y dice esta vez: yo que vosotros me daría prisa, porque si empiezo a pegarle a algo, las llamas se propagarán, porque ya conocéis la debilidad de Elbaf tan bien como yo, ¿verdad? Y también sabéis que tengo el poder para destruiros a todos. Hairudin al escuchar todo esto dice que pare y él no hace caso, porque Loki finalmente decide golpear el árbol del tesoro Adam con el Ragnir, es decir, su martillo, y cae un maldito rayo gigantesco e impacta justo en el sitio donde golpeó Loki. Esto hace que Luffy, Zoro y Sanji y los nuevos piratas gigantes queden impactados ante tal situación. Además, este rayo hace que una de las ramas de la zona del árbol se incendie, así que esa parte del mundo solar empieza a quemarse y los gigantes que estaban en la fiesta se dan cuenta. Es entonces que esos mismos gigantes avisan a Yarul de la situación y que encima también escucharon que hicieron sonar el cuerno. Yarul dice que esto es terrible y que empiecen a movilizarse para apagarlo. Y ok, volvemos de nuevo a la Academia Morsa. Ange, una profesora, le cuenta a Saúl y Kiba que ella ha visto antes esos monstruos que están apareciendo, y es que veréis, horas antes ella les pidió a los alumnos que dibujasen la cosa que más temen en el mundo, así que los niños empezaron a dibujar diferentes cosas y monstruos, como por ejemplo a Fenrir, Draugr, Loki, Nika, etcétera, etcétera. Incluso vemos a alguien dibujar a su propia madre, y la verdad es que ese niño está muy basado, ya que yo también le temo bastante a mi madre. El caso es que esos dibujos ahora mismo de alguna forma cobraron vida y son monstruos sacados de literalmente del miedo de los niños. Después de ello se nos muestra en un panelazo todos esos descomunales monstruos que los niños les tienen miedo, y cada uno de ellos tienen diferentes estilos, algunos simples y otros bien detallados, dependiendo de si el niño sabía dibujar o no. Esos monstruos, por lo que parecen, son un dragón enorme, un pájaro gigante, un oso con un casco, una nube parecida a Zeus, un fantasma, una madre grande, o sea Big Mom, un esqueleto demoníaco, un lobo gigante, un gigante enfadado y un guerrero malvado. Luego de eso se ve a los caballeros de Dios observando todo desde la distancia y comentando la situación. Shamrock ya se fue del lugar, así que no lo vemos allí. Killingham dice que ya está todo hecho y Somers le felicita, y luego Killingham dice que tienen tiempo hasta que lleguen a los barcos y si creen que podrán recuperarlo antes de que lleguen allí. Riendo, Somers le responde que de eso trata el amor, de hacerse daño mutuamente, y luego se gira a hablarle a Gunko para preguntarle que qué es lo que más teme en este mundo, y Gunko muy seria responde nada más el nombre de Nika. Volvemos con los niños, esta vez Saúl va a intentar frenarlos, pero al tocarlos se da cuenta de que hay espinas alrededor de ellos y se hace daño. Los gigantes que están en la fiesta enviaron una brigada de bomberos para apagar el fuego causado por Loki, sin embargo el esqueleto monstruo gigante de un manotazo lo tumba fácilmente. Después vemos cómo los otros personajes de la isla están en shock por toda la situación que están viviendo, entre ellos Yarul, Dorry, Nami, Usopp, Jinbe, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a otro lugar, ahora en un sitio más tranquilito, en el bosque están los tres caballeros de Dios, comiendo relajadamente mientras ven el caos que se desató en Elbaf. Somers se ríe y dice que si han visto a ese gigante que intentó salvar a un niño y cómo se hizo daño con las espinas. Gunko le dice que no le cuente su vida, que se la suda. Somers se enfada y le dice que es una mujer muy triste y le empieza a contar sobre el concepto que tiene él del amor, y es que básicamente su poder se hace más fuerte cuanto más amor le tengan a la persona que les protege. En pocas palabras, si un padre intenta salvar a su hija, sufrirá mucho daño porque el amor de un padre a su hija es muy alto, y esa forma de asesinato, según él, es sensacional. Mientras Somers habla, nos revelan el nombre de su fruta y es la Iba Iba no Mi, es decir, la fruta de las espinas. También nos confirman que es la propia Gunko quien obliga con sus flechas a que los niños se muevan. Además, por otra parte, Killingham se da cuenta de que no hay sal en la comida, así que se lo dice a Somers y este se duerme un momento para que Killingham desde su sueño le quite la sal, porque durmió soñando con la sal, dándonos a entender que su fruta hace que se materialice los sueños, y se nos revela también su fruta llamada Ryu Ryu no Mi, modelo Kirin, una Zoan mitológica y es un hombre que manifiesta sueños. Killingham, al
alucina con el tipo de sal que le sacó de Somers, ya que es de gran calidad, diciéndole que se nota que es un experto gourmet. Asimismo vemos cómo Gunko se comporta muy tiernamente al comer con ellos, porque la comida está muy buena y se emociona. Otra cosa importante respecto a esto es que Killingham nos comenta que la comida no da ningún tipo de valor nutricional, es decir, al ser comida sacada de un sueño solamente te llenas la barriga por gusto y no te aporta absolutamente nada. Y esto es muy importante porque aunque no se mencione en este capítulo, nosotros como espectadores lo tenemos que conectar con el tema de que en la Tierra Santa de Maria Joa hay escasez de comida por el tema de que Sabo y los revolucionarios quemaron todos sus suministros, entonces la fruta de Killingham realmente no les podría ayudar. Y bien, siguiendo con sus conversaciones, Somers se queja de que la misión está siendo muy fácil y que con el ritmo que van, en nada los niños estarán en el barco sin problemas, pero Gunko le dice que no, que seguro que algo inesperado va a suceder, ya que en la isla se encuentra el Yonkou Mugiwara no Luffy. Por último vemos cómo los niños van directos al fuego provocado por Loki, y Somers dice que no importa, porque si este grupo de niños no completan este juego, lo hará el siguiente y ya está. Y gente, de nuevo nos vamos para el inframundo. Loki sigue amenazando de muerte a toda la gente que tiene a su alrededor, no obstante Luffy infla su brazo para tumbarlo, pero lo hace muy suavecito, porque se dio cuenta de que en realidad Loki está en las últimas e iba a ser fácil tumbarle en ese estado. Zoro también se dio cuenta, supongo que con su haki, y dice que Loki estaba a nada de morir, y que su plan era aparentar que estaba bien para que le quitasen las esposas de Kairoseki y luego huir de allí para caer desmayado en algún lugar sin que le vieran. Luffy le pide a los gigantes que por favor lo ayuden, ya que no quiere ver morir a nadie sin importar el tipo de persona que sea, a lo que Gert y sus compañeros acceden porque se lo está pidiendo Luffy y le curan sus heridas. Hairudin se queda mirando a Loki y empieza un pequeño flashback de su infancia con él. Y veréis, el rey Harald, es decir su padre, está hablando con ellos y les dice que ambos son sus queridos hijos y que desea que los dos cuiden de Elbaf juntos como herederos directos suyos. Después se ve cómo Loki de niño ganaba fácilmente a su hermano Hairudin y se enfada con él porque es muy débil y que no le quiere aceptar como su hermano por culpa de eso, además de que es un bastardo porque viene de un linaje sucio, o sea el de su madre. Volviendo al presente, Hairudin al recordar eso quiere matarlo con su hacha, pero sus nakamas lo detienen y Hairudin dice que nunca perdonó a este tipo porque habló mal de su madre y también mató a su padre. Loki finalmente se despierta y le dice que si eso piensa que lo haga entonces y que demuestre que no es el mismo berserker patético del pasado. Y bueno, a pesar de que Hairudin está furioso, Loki le habla calmadamente y Hairudin se queda sin palabras por la tranquilidad que desprende su hermano. Luego Loki sigue hablando y dice que si tiene tiempo en estar mal por sus problemas personales, entonces que mire todo el bosque. Y aquí os tengo que ser totalmente sinceros porque no entendí si se refiere al bosque literalmente o si se refiere que vea todo el contexto de lo sucedido en el pasado, porque luego Loki le termina diciendo: oye, ¿me vas a decir que tú, al igual que los demás, realmente piensas que asesiné a sangre fría a padre? Y Hairudin al escuchar esto se queda en shock. Cambiamos de escena directo a donde están Franky y Ripley, que están frente a una casa o edificio extraño que tiene toda la pinta que lo construyeron con partes de un gran robot, aunque toda la zona está rodeado de plantas como si hubiese pasado muchísimo tiempo. Franky se pregunta que qué es este lugar ya que huele a ciencia por todas partes. Ripley dice que como es un cyborg sabía que le iba a gustar este lugar. Lilith y Bonnie aparecen dentro del robot y saludan a Franky, y Ripley nos cuenta que este robot lleva en la isla mínimo desde hace 3000 años, y Franky no entiende qué hacen esas dos chicas dentro del robot. Y vale, volvemos a irnos a otro lugar, justo en el caos. Los gigantes están peleando contra el esqueleto gigante y evidentemente Brook al verlo se pregunta que si es una versión grande de él. Muy graciosa esta parte. De todos modos, lo importante aquí es que los gigantes no dejan que los Mugiwaras ayuden, ya que ellos son los invitados. Colon, el hijo de Scopper Gavan, tampoco lo dejan ir, y Jinbe les dice que si aparecen cosas extrañas de este tipo significa que es obra de una fruta del diablo. Yarul le dice a otro gigante que avisen que hay dos intrusos humanos que se han infiltrado en Elbaf. Brook les detiene un momento y dice que basándose en que hay demasiadas cosas extrañas, por consecuencia deben de haber más de dos personas. Luego Nami dice que no va a perdonar a nadie que intente raptar a los niños, y Usopp también se ofrece a ayudar, aunque lo dice en voz baja para que no le escuchen. Y sí, amigos y amigas, parece que este arco no es de Usopp, a no ser que... quién sabe, continuemos. Yarul les sigue prohibiendo participar, ya que no pueden dejar que sus invitados se manchen por ellos. No obstante, no le hacen caso y los Mugiwaras ven cómo Colon mete sus cosas en un esbal pequeño, o sea un barquito, y dice que pueden navegar en su barco, pero que si lo hacen, él será su capitán. Así que aceptan y se van con él Nami, Brook, Jinbe y Usopp, y Colon dice: hora de zarpar, piratas de Colon. Muy tierna esta parte, la verdad.
Volviendo con los Caballeros de Dios, vemos que siguen sentados de chill viendo todo el percal y Gunko está escuchando música sin hacer caso a nadie. Summer se ríe de ella diciendo que ya está con su típico ritual después de comer. Gunko le dice que no es ningún ritual, que son sus gustos. Summer dice que en verdad no está mal escuchar música y cuál es su canción favorita. Gunko le responde que New World, y Summer se vuelve a reír y le dice que si no es feliz con el estado del mundo actual en que se encuentran. Killingham se entromete y le dice a Summer que no está bien meterse con los gustos ajenos. Entonces Summer se disculpa y dice que miren esos adultos esforzándose en salvar a los niños. Aquí hago un pequeño inciso para deciros que Gunko está escuchando una canción de Soul King, o sea de nuestro querido músico Brook, ya que ella es muy fan de sus canciones, o eso parece, porque New World es la canción que tocó Brook en Sabaody antes de irse con los Mugiwaras de nuevo. Nos vamos con Saul, que está frente a los niños con dos escudos en las manos para hacerles parar. De esta forma no le haría daño a las espinas, y lo logra porque el niño que va primero se frena, pero al hacerlo la niña que va detrás se clava las espinas del primero y por ende le está haciendo daño y grita de dolor. Saul al verlo entra en pánico junto con Robin y Chopper, así que detienen este plan y cambian a otra, así que esta vez usan una cuerda para frenar cada niño individualmente empezando por detrás y uno por uno sacarlos de ese camino, pero el Fenrir, que es el monstruo de uno de las pesadillas, ataca para detenerles. No obstante, nos vamos a otro lugar de nuevo, esta vez a la aldea y bosque. Los gigantes derrotaron al esqueleto gigante después de mucha dificultad, pero de repente llegan más monstruos a atacarles. Sin embargo, también vemos cómo los piratas gigantes, los originales, capitaneados por Dorry y Broggy, llegan a ayudar volando con su barco y revientan con facilidad a tres monstruos pesadilla, el dragón, el gigante parecido a Loki y el monstruo con un sombrero con un enorme Hakoku. Y finalmente los piratas gigantes y junto con Scopper Gavan están listos para la batalla. Gavan dice que no entiende cómo están sobrios después de la fiesta. Los otros gigantes se emocionan al ver que llegan los piratas y Broggy se disculpa por llegar tarde y que ha sido un desperdicio hacerlo, pero vomitaron todo el alcohol. Dorry dice que ellos se ocuparán de los monstruos, así que los demás deben de intentar salvar a los niños. Y esta parte termina con todos los gigantes alucinando en que Gavan también se haya unido a la pelea. Nos movemos directamente a donde están Zoro, Sanji y Goldberg, puesto que fueron a cazar algo para Loki, a lo que encuentran a un brontosaurio que les ataca, y Goldberg usa su escudo que es un homie para detenerle y le rompe los dientes. Después, Zoro y Sanji usan un ataque combinado para guanchotearlo, y Goldberg les dice que buen trabajo, que ahora toca ir a un sitio cerca de aquí, ya que hay un lugar para cocinar esta carne. Sanji se pregunta que por qué el escudo que tiene puede hablar, entonces Goldberg les explica que su escudo llamado Nash es un homie que cobró vida después de que su padre peleara contra Big Mom en el pasado hace 63 años en el solsticio de invierno, y no nos cuenta más detalles. Los tres vuelven a donde está Loki y este último empieza a explicar que los Caballeros de Dios aparecieron y le atacaron. Heirudin le pregunta si tuvo problemas con ellos en el pasado y Loki se enfada diciéndole que no sea idiota, que si hubiese llegado tan lejos como para conocerles ya habría sido el rey del mundo. Sanji cocina la carne y Luffy empieza a comer esa carne tan rica, pero Sanji le recuerda que es para Loki, a lo que Luffy pilla la carne y se lo estampa en la cara de Loki y le dice que se lo coma ya. Loki grita de dolor diciendo que está ardiendo. Gert le advierte a Luffy que sus heridas se abrirán si vuelve a hacer eso. Loki, súper furioso, le pregunta que si lo quiere matar. Luffy se ríe y le dice: anda, si ya estás mejor, necesitas comer para recuperarte. Luego de eso, el mismo Luffy ve que Loki se le dificulta comer la carne, así que trae una taza gigante de sopa que está hirviendo muchísimo, pero sin querer se lo tira a Loki en la cara y él se vuelve a enfadar tanto al punto de decirle a los demás que alejen a ese loco de su lado. Luffy le pide perdón y Gert le levanta el pulgar a Luffy como si le dijese que bien hecho, porque ella sigue odiando a Loki. Después de todo eso, Sanji no entiende por qué lo odian tanto, y Zoro le pregunta que si era mentira lo de que conocía a Shanks. Loki dice que lamentablemente no es mentira, aunque ahora que lo recuerda, Luffy no cumplió con su promesa de liberarle como tal, pero de igual modo no creyó que deseara tanto volver a ver a Kagami, pero que lo entiende que sienta admiración por un pirata que conoció en su infancia. Luffy dice que parece que él también tiene a alguien así, y Loki le dice que sí, que tenía a alguien así, pero que le da rabia que en ese momento solo fuese un niño. Entonces, se inicia un flashback donde Loki está hablando con un pirata que no sabemos quién es, pero basándonos en la silueta, parece que claramente es Rox D. Shebeck. Sí, lo habéis oído bien. Shebeck estuvo en el BAF y Loki lo admira tanto al punto de querer unirse a él, pero Shebeck le rechazó y le dijo que lo dejase en paz, que no vino hasta aquí para encontrarse con críos como él, y Loki le dice que entonces luche contra él. Shebeck se sorprende pero le hace caso. Evidentemente Shebeck reventó por completo a Loki y tiene una espada clavada en el cuerpo. De repente aparece Edward Newgate, también conocido como Barba Blanca, y se enfada con su capitán por haberle hecho eso a un simple crío, y Shebeck le dice tal cual esto: cierra la boca a Newgate. Volvemos al presente y Loki termina diciendo que nació en la era equivocada.
Y terminamos por aquí por ahora porque esta vez volvemos al mundo solar. Los piratas gigantes están luchando con varios monstruos pesadillas, a lo que Gabán salta del barco y aniquila totalmente al Loki pesadilla y dice que si los niños conocieran al verdadero Loki, este sería muchísimo más fuerte y que además sintió 3 voces que no pudieron ocultarse de él. Aquí se refiere a los caballeros de Dios. Luego termina diciendo que si Elbaf no se salva de esta, entonces ni el mundo lo hará. Asimismo aparece la brigada de bomberos para intentar apagar el fuego, pero son incapaces de controlarlo. Saúl terminó derrotando al monstruo Fenrir, pero este sigue sin poder detener a los niños, pero de repente aparece nuestro jefe Jinbe y con una técnica de las suyas apaga todo el fuego. Finalmente llega el grupo de Colon, o mejor dicho, los piratas de Colon al sitio, y este niño dice que Jinbe es muy guay y le da las gracias por salvar a sus compañeros, ya que aunque ellos le odian a él por ser un verdadero guerrero, él siente que aún siguen siendo sus amigos. Nami le dice que no se preocupe, que salvará a todos, y Colon le dice que sí. Sin embargo, sin tiempo a reaccionar, Gunko aparece de pie en el masacrón del barco de Colon. Todos los piratas de Colon quedan en shock al verla y Gunko dice: así que hay más niños aparte de los de la escuela, porque aquí tenemos uno muy travieso. Jinbe rápidamente se da cuenta de que Gunko es uno de los intrusos humanos que hirieron a los guardias del castillo, mientras que por parte de Nami deduce que es ella quien está secuestrando a los niños. No obstante, Gunko se ofende al ser llamada humana y les dice que no, que ellos son los dioses, y ojito que Usopp dice que ella habla como Enel y los Tenrubitos. ¿Se viene Enel? ¿Qué decís? Os leo en los comentarios. Continuando con la historia, Nami y Colon le exigen a Gunko que les diga qué planea hacer con los niños y que los devuelva de inmediato, pero Gunko le dice a Colon que se calle y explica que debido a su gran tamaño era necesario hacerlo así, para llevárselos a Mariejoa. Nami se niega a dejar que Gunko siga secuestrando a los niños e invoca a Zeus, quien luego se transforma en tiburón y lo lanza contra Gunko. En un instante Gunko redirige el ataque de Zeus hacia el grupo, mientras va diciendo que originalmente el mundo tal como lo conocen va a desaparecer y que algunas personas descubrieron la verdad y lo advirtieron. Los demás no entienden nada, pero Jinbe dice que seguramente sea una Tenrubito. Sin embargo, sin saber por qué, Brook sabe de este dato. Dice que probablemente sea de los Kamino Kishidan, o en otras palabras, un caballero de Dios. De todos modos, Usopp contraataca con un gran disparo, explotando todo el lugar y parece que gracias a ello destruyó por completo la mitad superior de Gunko, pero para horror de todos, ella se regenera y continúa diciendo que nada puede detener la cuenta regresiva mientras apunta a Usopp, quien deduce que las flechas indican el objetivo. Jinbe, Nami y Brook intentan desviar el ataque mientras Gunko afirma que comenzará una gran guerra que consumirá el mundo y el bando que tomen los gigantes influirá en el resultado, lo que esto explica el deseo de los caballeros de Dios de obligar a Elbaf a unirse al gobierno mundial. Mientras dice esto, vemos un panel donde está Loki y Luffy gorditos porque se han comido toda la carne que Sanji preparó, y recordad bien este panel porque luego os lo volveré a mencionar para otra cosa. El caso es que Colon se adelanta para luchar contra ella, pero ella le envuelve una flecha en el cuello y empieza a llevárselo. Jinbe y Brook intentan atacar a Gunko, pero ella usa un movimiento llamado Aloe para que ellos se contraataquen y caigan por la borda. Entonces Gunko patea a Nami fuera del barco y luego le asesta un golpe fulminante a Usopp que lo deja en KO. Mientras tanto, Somers se comunica con Killingham, quien acaba de derrotar a Kiba y a Ange, los profesores, y Somers le dice a Killingham que los métodos de comunicación de Elbaf son inadecuados, pero afirma que cada aldea e instalación importante del país tiene sus propias herramientas. Entonces, Killingham se acerca a un Dengomushi y le dice a Somers que le hable a través del Dendemushi, que su voz se transmitirá por todo Elbaf. Somers le responde que lo hará una vez que termine su pelea contra Saúl. Por otra parte, el mismo Saúl cuidadosamente les dice a Robin y a Chopper que permanezcan escondidos en su cabello y que no salgan mientras les ruega que salven a los niños antes de desplomarse por la gravedad de sus heridas. Y bien, después de que Somers haya ganado a Saúl, se queda resentido por cómo están haciendo las cosas en este país, puesto que se niega a aceptar que los gigantes ahora sean una raza importante, ya que según él deberían estar usando su increíble poder para servir al gobierno mundial como mercenarios, pero aparentemente el rey Harald cambió todo eso en algún momento de su vida. Eso sí, se nos muestra un pequeño flashback de antes de que Saúl confrontara a Somers, donde este le dijo a Robin y a Chopper que se mantuvieran escondidos, pues sabía que los caballeros de Dios son inmortales, por lo que debían de esperar el momento oportuno para rescatar a los niños. Volviendo al presente, tras el colapso de Saúl, Gunko, quien capturó a unos cuantos Mugiwara, se reúne con Somers y este pregunta si los llevará de vuelta como prisioneros, pero Killingham, quien lo escuchó, regaña a Somers indicando que eso solo provocaría la ira del Yonkou Mugiwara no Luffy y que no pueden lidiar con ello. Y yo lo siento por cortaros aquí, pero estoy totalmente de acuerdo. Mucho se infravalora a Luffy, pero tenéis que recordar que este es un Yonkou y por ende tener problemas con él equivale a detonar una guerra. Pero volviendo con los caballeros, Killingham termina diciendo que debería enfocarse única y exclusivamente
definitivamente en su misión e irse. Nami culpa a Jinbe por permitir que esto suceda, mientras Brook reflexiona sobre dónde ha visto a Gunko antes, ya que le conoce de algún modo. Pero Gunko le apunta con una espada hecha con sus flechas y le exige que se convierta en su esclavo y escriba música para ella. Todos, al escuchar esto, se sorprenden al saber que Gunko es fan de Brook, bueno, mejor dicho, de Soul King, pero este se niega ya que ya le ha jurado lealtad a Luffy de por vida, a lo que Gunko amenaza con matarlo si no se va con ella, pero Brook afirma con orgullo que lo aceptará, lo que lleva a Gunko a atacarlo, pero finalmente Somers toma una decisión y le dice a Gunko que él tampoco quiere pelear contra el Yonkou Luffy y le pregunta a Killingham si todo está listo, a lo que este último confirma que sí. Entonces Somers procede a dirigirse a todo Elbaf y confirma que los extraños sucesos que están ocurriendo por toda la isla son obra suya, y que él viene de Mariejoa como uno de los caballeros de Dios. Anuncia que han tomado a 10 niños gigantes como rehenes y que Saúl ha resultado gravemente herido por intentar detenerlos. En paralelo a esto, los niños despiertan pero no pueden dejar de caminar ni dejar de seguir la flecha. Asimismo, Colon, quien se unió al grupo de secuestrados, informa a todos que han sido secuestrados, nunca mejor dicho. Después de eso, el barco de Great Eric intenta dar la vuelta para rescatar a los niños, pero el barco tiene un agujero causado por uno de los monstruos pesadillas, que de hecho es el monstruo parecido a la esposa de uno de los gigantes. Los gigantes finalmente se dan cuenta de que algunas de las pesadillas realmente sí se parecen a sus esposas, y sí, estas criaturas son la peor pesadilla de un niño. En otras palabras, las pesadillas que atacan el barco son madres enfadadas, contra los que ni siquiera los piratas gigantes guerreros pueden luchar porque también temen a sus esposas, y lo más gracioso de todo esto es que todos empiezan a disculparse por sus errores del pasado, pero las nubes que sostenían el barco son eliminadas y el barco finalmente se estrella, lo que hace que Somers se empieza a sonreír a lo lejos al ver todo este caos. Y bueno, Somers continúa con su discurso y esta vez se dirige directamente a Yarul como el jefe de los gigantes, ya que no tienen rey, y le informa que quieren convertirlos en sus esclavos de guerra y que actualmente se están llevando a los niños para extorsionarlos, por lo que si desean salvarlos deben de destruir la escuela y la biblioteca y jurar lealtad ante el gobierno mundial. Ange, la profesora, al escuchar todo esto, menciona que su escuela representa el estado de paz actual de Elbaf, mientras que la biblioteca contiene la historia antigua de Elbaf, así como el conocimiento del mundo salvado por el pueblo de Ohara, y que para ellos ambos son tesoros sagrados que no pertenecen solo a Elbaf, sino a la humanidad. Y bueno, en paralelo a esto, al escuchar las amenazas de Somers, Scopper Gavan se prepara para salir a rescatar a su hijo, mientras que Robin decide finalmente enfrentarse a los Caballeros de Dios. Es aquí cuando las cosas se ponen peor, porque una de las niñas, llamada Ronja, se separa del grupo y comienza sobre una flecha que se desprende de la rama, y se detiene cuando Gunko, quien había llegado donde se encontraban los niños, informa que es el primer niño que matarán para que los gigantes se sometan. Somers le ordena a Gunko que haga que todo Elbaf pueda oír la voz de Ronja, y añade que si los gigantes no toman una decisión en los próximos 30 segundos, Ronja caerá al inframundo y morirá. Una vez más, Somers exige que Yarul ordene la destrucción de la escuela y la biblioteca. Los demás gigantes le dicen a Yarul que no pueden destruir la escuela porque la biblioteca contiene 1000 años de historia, sin embargo otros argumentan que la vida de los niños es más importante, mientras que otros también afirman que el mayor problema es si cumplirán o no con las exigencias de los Caballeros de Dios y se convertirán en sirvientes del gobierno mundial. Mientras todos empiezan a suplicar ayuda, Robin decide enfrentarse a Somers, y aunque sepa que no puede causarle daño permanente, no puede contener sus emociones. Nami está indignada de que los caballeros lleguen al extremo de matar niños, diciendo que son los peores criminales del mundo y que no cree que caerían tan bajo. Ripley, Dory y Broggy deciden separarse para acabar con las pesadillas y rescatar a los niños, mientras Somers pide que si queman la biblioteca también deben de dejar los libros puesto que quieren destruir su historia y cultura por completo. Es en este instante cuando Robin empieza a atacar a Somers y lo hace sangrar mientras lo sujeta con 4 brazos para romperle la espalda. Los demás al verlo se emocionan al ver la oportunidad de ganar, pero Somers, mientras se regenera, le dice a Elbaf que le quedan 20 segundos. Robin salta sobre Somers y le lanza por un precipicio, diciendo que aunque sabe que es inmortal y que tiene poderes de una fruta del diablo, piensa que si lo aleja lo suficiente los niños ya no estarán rodeados por sus espinas. Somers, al escucharlo, elogia a Robin por su ingenio mientras lo apuñala con sus espinas, pero se da cuenta que era un clon de ella y que lo había engañado, y es que la verdadera Robin está con sus nakamas e intenta cortar las flechas de Gunko, pero el cuchillo no hace nada, lo que significa que deben de derrotar a Gunko para liberarse. Además, Somers, gracias a su fruta, vuelve con suma facilidad y anuncia que solo quedan 10 segundos. Gunko le exige a Ronja que diga algo, y esta dice que ama la escuela porque es donde están sus amigos y que también ama la biblioteca y que algo que ha aprendido de la escuela es a no causar problemas ni disgustar a los demás. Por lo tanto, si tiene que quemar la escuela y la biblioteca solo para evitar que se caiga, preferiría caerse para no entristecer a todos, y afirma que estará bien ya que es una chica con suerte y algo bueno debe de pasarle con todo esto. Todo esto lo dice llorando, evidentemente por el miedo de la situación. No obstante, aunque ella pensaba en sacrificarse, Yarul le ordena a Ange que queme la escuela
Ella y la biblioteca para salvarla, a lo que ella accede a pesar de sentirse muy triste por ello. Vemos cómo Robin también llora ya que la biblioteca contiene los libros que la gente de O'Hara dio la vida por ellos, pero Summers aprovecha y empieza a envolverla en espinas por su fruta, y justo antes de rematarla sin contexto alguno vemos un ataque poderosísimo al punto de que le cortan el brazo derecho, que para su sorpresa no sabe por qué, pero no puede regenerarlo, a lo que finalmente aparece Scopper Gabán, porque sí, efectivamente fue él quien le cortó, y Summers lo reconoce con mucho pavor. Gabán, sin dejar tiempo de reaccionar, con una gran velocidad vuelve a golpearle y esta vez con un corte en el pecho, puesto que ahora sí, y viendo todo lo sucedido, viene más furioso que nunca. Todos se sorprenden de la llegada de alguien que puede hacer daño a los caballeros de Dios. Summers sigue gritando de dolor, cosa normal, porque le hicieron un gran corte en el pecho. Usopp se pregunta que cómo lo hizo, si vieron que eso era imposible. Sin embargo, Gabán sigue atacando ya que no hay tiempo que perder. Pero Summers se da cuenta de ello y crea un muro de espinas llamado Ibaria, y el ataque de Gabán choca épicamente contra el muro, haciendo que su arma empiecen a salir rayos negros. Summers se tira para atrás y se pregunta que qué hace aquí el Devorador de Montañas, que es el título de Gabán. No obstante, como dije, Gabán no vino a perder el tiempo y dijo que no hay necesidad de explicarlo, y empiezan a atacarse mutuamente de forma rápida, Summers con su espada de espinas y Gabán con su hacha. Los Mugiwaras que estaban presentes y capturados alucinan con la tremenda potencia que tiene el viejo que acaba de llegar. Nami explica que ese hombre pudo abrumar a Luffy y Zoro antes, y por abrumar se refiere a que no es poca cosa, y termina diciendo que es el padre de Colon. Jinbe les dice que si no se equivoca, ese es Scopper Gabán, la mano izquierda del rey de los piratas y un igual a Rayleigh. Chopper se pregunta para sí mismo que cómo pudo dañarlos, y Robin intenta escapar de las espinas, pero cuanto más lo hace, más le duele. Continuando con la pelea, Summers lanza dos ataques, uno llamado espinas cazadoras y otro infierno carmesí, es decir, el primero es un ataque de muchas espinas que van directos al objetivo y el otro cubre toda la zona en espinas para que no haya forma de escapar, pero esto no es nada para el devorador de montañas, o tendría que decir devorador de espinas, porque de un movimiento simple y limpio corta todas las espinas de su alrededor y los que le llegan, y de un salto rápido corta por la maldita mitad a Summers, con un ataque llamado Futenraku, que significa sinfonía de hacha celestial. Summers pierde muchísima sangre por su boca y está partido totalmente por la mitad, una locura de ver esto en un manga como One Piece, y cuando Gabán iba a aterrizar en el suelo, al haber muchas espinas choca su hacha en el suelo para dar un salto y escapar de la zona de espinas y se va directo hacia otro caballero de Dios, esta vez Gunko. Luego de eso Chopper, que no estaba atado, escapa del lugar para ir con Gabán y preguntarle que cómo hizo todo eso, pero cambiamos de escena de nuevo y nos muestran a Killingham cerca de la biblioteca que a su vez ya está incendiada. Robin desde la lejanía llora al ver eso, Saúl está destruido y Yarul se lamenta por todo lo ocurrido diciendo que los escritos de sus ancestros y la historia del país todo se ha ido, muy desgarradora esta parte. Killingham contacta con Gunko y dice que el plan fue un éxito total, y esta última le dice a la niña Ronja que ya puede regresar. La niña vuelve a su lugar llorando y muy triste, y Gunko le pregunta que si no está alegre por haberse salvado, y evidentemente Ronja no lo está, así que grita con toda su alma que siente por seguir con vida, que lo echó todo a perder y que la biblioteca está ardiendo por su culpa. Los gigantes guerreros y Brogy le dicen que no es su culpa y que no se preocupen que están de camino. Y ok, gente, volvemos a la pelea de Gabán, que este va directo hacia Gunko y enfadadísimo dice que ellos no tienen ningún tipo de derecho de quitarles a Elbaf su cultura, la historia o incluso los niños. Gunko se sorprende por cómo va directo hacia ella un tripulante del rey de los piratas y dice que si está seguro de lo que hace, porque esta rebeldía que demuestra puede costarle la vida a los niños. Luego de eso vemos como todos los niños están contentos al ver que Yasan, que es como llaman a Gabán en la isla, está aquí para ayudarles y le avisan a Colon de que Yasan ha aparecido y que les van a salvar. En paralelo a esto vemos como Gabán está asustado o con miedo de que su hijo lo llame, ya que si saben que son padre e hijo sabrán qué hacer para detenerle. Sin embargo, Colon es un niño y obviamente grita emocionado que es su padre y que vino a salvarles porque él es el hombre más fuerte que conoce. Gunko lo escucha y Gabán se asusta, lo que incrementa aún más su velocidad para llegar a donde está Gunko, pero ella con su fruta en un instante llega a donde está Colon y amenaza en clavarle la espada por el cuello y matarlo. Es en este momento que Gabán se detiene un momento y dice que solo tiene un segundo de tiempo para aniquilar a Gunko antes de que mate a su hijo. Colon llora del miedo y su padre le calma diciéndole que le dé un segundo y que sabe que es un chico fuerte que puede con todo esto. Y Colon grita llorando que sí, que él es un guerrero y que cabe con ella porque él podrá esperar. Gunko les recuerda que las vidas perdidas no pueden volver y Gabán, al tener tantísima presión, empieza a estar muy alterado y empieza un flashback del nacimiento de Colon, en donde vemos a Ripley feliz diciendo que Colon es su hijo. Gabán dice que es muy grande y lindo y que muchas gracias por darle luz a su hijo porque va a ser un tesoro para toda la vida. Bastante irónico que lo diga él, siendo que él mismo vio con sus propios ojos el One Piece, pero supongo que es lo bonito de esto, que lo diga justo él.
Volvemos al presente y Gunko clava la espada en el cuello de Colon haciéndolo sangrar. Gavan no tiene tiempo y dice que tiene que acabar con todo aquí y ahora o de lo contrario este incidente terminará peor. No obstante, Gavan al tener haki de observación avanzado puede ver el futuro y vio cómo su hijo iba a morir atravesado por la espada de Gunko, por lo que Gavan empieza a llorar y dice basta te lo ruego, me doy por vencido, y luego para sí mismo pensando dice que espera que Elbaf le perdone por esto. Gunko al ver la patética escena de un padre asustado por la vida de su hijo le dice que es un ser muy débil y le lanza 3 flechas penetrantes en el cuerpo de Gavan, haciéndolo caer del precipicio y yéndose directamente al inframundo, siendo sus últimas palabras de que espera que Colon también le perdone. Y bueno gente, aquí empieza lo peor de todo esto, porque Gunko al escuchar a Colon gritar a su padre de alguna forma se le activa un recuerdo en la cabeza. En el recuerdo vemos a una niña llorando y gritando por su padre. Gunko no entiende nada y empieza a sudar y preguntándose que qué era ese recuerdo, pero de repente vuelve a recordar otra cosa más, y es un señor agarrándola de la mano con pelo afro riéndose con el yojojojo y diciendo que su sueño es convertirse en un pirata. Y sí, obviamente todos pensamos que ese hombre es Brook, es evidente porque luego en el siguiente panel vemos a Brook decir, sí, se parece mucho a ella. ¿Y recordáis antes cuando Brook se preguntaba que dónde vio a Gunko? Pues eso, que todo cuadra con que estos dos tuvieron una historia en el pasado. Y sí, antes de que lo penséis, puede ser que Brook sea su padre o sea otra cosa, porque recordemos que Brook en el pasado fue un guardia real de cierto reino antes de ser pirata, y esto lo reveló cuando se presentó ante los Mugiwaras al final de Thriller Bark. Así que quién sabe, aquí no vinimos a teorizar, por lo tanto, continuemos. Usopp grita que hay que buscar una forma de escapar y Gunko dice que si ese hombre era Brook y está totalmente confundida, pero de repente se escucha un campanilleo, como si alguien activase un haki extraño. Ese haki extraño es de Imu, quien contacta con sus caballeros y les pregunta que por qué están tardando tanto en su misión. Killingham se sorprende y Somers sigue quejando por el dolor provocado por Gavan. Imu sigue hablando y dice que la Tierra Santa está consumida por un mar de fuego y que necesitan la fuerza militar ya de ya. Sin embargo, aquí está pasando algo raro, y es que los niños se dan cuenta que la cara de Gunko está cambiando y está pasando a una cara más aterradora, y efectivamente, aunque parezca una locura, Imu acaba de aparecer en Elbaf a través del cuerpo de Gunko, y diciendo que Mu les mostrará cómo un dios gobierna el mundo. La cara de Gunko es completamente diferente, ahora tiene los ojos de Imu, su cabello ha crecido y le salen muchos rayos por su cuerpo. Yo no entiendo nada, esto nos ha dejado en shock a toda la comunidad de One Piece. Y antes de continuar os voy diciendo que Imu habla en primera persona, por eso dice Mu, para referirse a sí mismo en primera persona del plural nosotros, y por otra parte, para no liarnos, voy a llamar a Imu con el cuerpo de Gunko como Imunko. He fusionado los nombres para no tener que decir todo el rato Imu en el cuerpo de Gunko o Gunko pero poseída por Imu, etcétera, etcétera. De esta forma es más fácil, Imunko y listo. Además, entendiendo que se está poniendo muy loco el manga de One Piece, voy a aprovechar este momento también para deciros que podéis suscribiros al canal y darle like para apoyarme y no perderte otros resúmenes que os puedo llegar a traer en este canal llamado Gear 6. Y listo, continuemos. Los gigantes adultos van directos hacia sus hijos, que a su vez comprueban que están bien. Colon, llorando, le dice a uno de los gigantes que es tabernero que su padre fue lanzado al inframundo, y el tabernero se queda en shock, puesto que obviamente conoce la fuerza de Yasan. Colon le dice que fue esa mujer y que tenga cuidado, refiriéndose a Gunko. Todos los gigantes quedan boquiabiertos al ver a Gunko, que en realidad es Imu poseyendo el cuerpo de Gunko. Y justo cuando uno de los padres vuelve a intentar salvar a los niños y se hace daño con las espinas, al gritar de dolor hace que Imu se enfade y diga silencio, que son muy ruidosos, y desata una demencial onda de haki del conquistador jamás visto en la obra, sin contar la de Joy Boy en Egghead. La magnitud de este haki es prácticamente de toda la parte media de Elbaf, o sea del mundo solar. Casi todos los gigantes y todos los niños caen ante esta presión, incluso gigantes guerreros de la tripulación de Dory y Brogy no pueden aguantarlo, cosa evidente porque estamos hablando de Imu. Yarul siente este poder desde la lejanía, pero no dice nada por ahora, y Munko se alza ante todo el mundo y dice que no habrá perdón para quien intente rebelarse. Luego habla con Killingham para preguntarle el límite de su poder con los monstruos pesadilla. Killingham le dice que no se preocupe, que tiene muchos a su disposición y seguirán apareciendo constantemente, ya que al ser criaturas oníricas no conocen el concepto de morir y pueden volver a cada rato. Y Munko acepta esa respuesta y se dirige a Somers y le dice que se encargue de los niños, y vemos cómo sigue vivo e intenta recomponerse de la paliza que le dio Gavan. Los demás Mugiwara, los que están capturados, no entienden nada, ya que la mujer ahora se ve diferente, y Robin pregunta por Luffy y los demás, ya que los necesitan ya de ya, porque las cosas se van a poner peor. Nami les explica dónde están y por qué no han venido.
Y bueno, ¿recordáis cuando os dije recordad el panel de Luffy y Loki gorditos? Pues eso, esos dos están de chill comiendo y Elbaf en caos. Os juro que no puedo con Luffy, me da demasiado risa la situación a pesar de que esté en caos la isla, pero no os preocupéis que luego saldrá, continuemos. Y Munko sigue hablando con Somers y dice que con quién deben de negociar para la liberación de los niños, y Somers con miedo dice que ese es el punto, mi señor, ya que un país sin rey es una locura de negociar, y además para sí mismo añade, o sea pensando que el dolor que le provocó Gabán aún sigue presente. Y ojito gente, atentos a esto porque es muy importante, porque finalmente llega Dorry Brogy y sus demás nakamas, y aquí vamos a entender algo que va a ser de crucial importancia en un futuro próximo. Imu, al ver que llegan estos dos capitanes piratas, les empieza a ordenar que se conviertan en los gobernantes del país y que les sirvan, pero antes de terminar la frase, Brogy lo agarra con una mano a Imunko y le dice que si es uno de los caballeros de Dios, y esto lo dice totalmente furioso. Luego añade que si ella está detrás de todo este caos en Elbaf, y sus nakamas le dicen a Brogy que vaya con cuidado. Brogy sigue hablando preguntándole muy enfadado que cuántos más son y que van a recuperar sí o sí a sus niños. Imunko ni caso a lo que le dice Brogy y empieza a invocar un libro con su mano, o mejor dicho, algo que parece ser un grimorio, y dice: quiero que tú, Brogy, vayas en busca de Yarul y que le cortes la cabeza, la alces y proclames estas palabras ante todos: ahora nosotros somos los reyes de Elbaf. Del grimorio empieza a salir algo extraño, y Brogy enfadado dice que deje de decir tonterías, que jamás va a permitir que alguien como ella le deje hacer lo que le plazca en su país. Y después de decir eso, como decía del grimorio, sale una escopeta y un cuchillo, a lo que Imunko agarra primero el cuchillo y se lo clava a la mano de Brogy, la misma a la que este le tiene agarrada, y le dice Imunko a Brogy que dentro de nada ya no será el mismo que antes, mientras le apunta con la escopeta, y ¡pam!, le dispara en el brazo y lo separa en dos fácilmente de un tiro. Los demás se quedan en shock al ver la facilidad en el que pudo reventar el brazo más fuerte de Brogy, este último sufre de mucho dolor. Imunko sigue hablando y aquí es lo que os digo que es importante, porque aparece un pentagrama en sus manos y dice tal cual esto: a cambio de que me des cierta cantidad de esperanza de vida, yo te otorgaré un cuerpo inmortal y una fuerza sobrehumana como nunca antes visto. Bajo el dominio de Mu, la razón y el sentido común no actuarán sobre ti, por lo tanto deberás de tomar la forma de un diablo. A partir de aquí, en los pies de Brogy aparece un pentagrama e Imunko grita el nombre de una habilidad llamada adquirir, a lo que Brogy empieza a ser tragado por el pentagrama barra tierra, y a su vez empieza a ver muchas llamas de fuego a su alrededor, y de un movimiento de mano Imunko dice Domi Reversi, que significa dominación inversa oscura, y después de todo esto vemos como Brogy vuelve a resurgir rodeado de muchas llamas y transformado en un demonio o diablo, como lo queréis llamar, pero el caso es que ahora parece un ser del infierno. Todos quedan en shock al ver que su jefe se ha vuelto un diablo, y este empieza a atacarles brutalmente y aniquila a varios de ellos, y luego se ríe diciendo que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Esta frase es exactamente la misma que dijo Luffy al activar por primera vez la quinta marcha. El caso es que también sin mostrárnoslo, Dorry fue convertido en demonio, y a muchos de sus nakamas más de lo mismo. Casi todos están sucumbiendo ante el poder de Imu, y este los ve y dice que no está nada mal la fuerza de Elbaf. Luego añade que no va a acabar con ellos porque quiere que sean otro país más al que gobernar, y se pregunta que qué tan útiles son para la guerra, y termina diciendo: bueno, pronto lo veré. Nos vamos a donde está Yarul. Muchos gigantes le están avisando que algo le ha pasado a Dorry Brogy y que huya de aquí antes de que le suceda algo a él también, pero Yarul, con cara de seriedad total, dice que nunca le digan a un guerrero que debe de huir. Dorry y Brogy siguen avanzando hacia la misión que les dio Imu, es decir, ir a por Yarul, pero un gigante intenta convencerles de que no lo haga, porque Yarul es un héroe legendario y que recuerde que todos lo admiraban. Brogy dice que eso era antes, que ahora todos los guerreros que admiraba se han vuelto viejos y decrépitos, por eso va a tomarse la obligación de ser el líder y se convertirán en los nuevos reyes de Elbaf. Todos los que no han sido transformados intentan convencer a Dorry y Brogy que se detengan, pero no lo consiguen. Sin embargo, uno de ellos se ve cómo lo voltean con un juego de mesa llamado Reversi, y al girarlo se transforma en demonio. No sabemos aún el contexto de esto, pero parece que haya alguien controlando las transformaciones de alguna forma. Posiblemente sea el cuerpo original de Imu que sigue en la Tierra Santa. El punto es que todo sigue en caos. Las tropas demoníacas de Dorry y Brogy siguen avanzando, y lo mismo con los monstruos pesadilla. Hasta la madre de Colon, Ripley, está desesperada al ver que su marido ha sido derrotado y su hijo sigue capturado. Después de ello vemos a Killingham con una nueva apariencia en su forma humana, parece ser. Digo parece ser porque tiene un cuerpo de caballo de cintura para abajo, pero lo interesante es que vemos su verdadera cara, y honestamente tiene un muy buen diseño, me gusta mucho, y dice que esto se está poniendo interesante, ya que gracias a que esa persona está aquí, no tiene necesidad de contenerse. Los Mugiwaras capturados siguen sin entender absolutamente nada. Usopp grita el nombre de sus maestros Dorry y Brogy, pero ni caso le hacen. Somers se pregunta que qué tan lejos quiere llegar su señor, y Killingham dice que ya casi todo el tablero tiene las fichas de sus colores, y Munko dice que no va a detener el asedio hasta que se quiebre el corazón de Elbaf, puesto que si Harald no hubiese cometido ese error aquella vez, este país estaría bajo su control desde hace mucho tiempo.
Y bien, amigos y amigas, volvemos un poco al pasado, unos minutos antes de que Imunco lance la ola de Haki. Vemos a Chopper gritar y yendo directo hasta donde está Gavan en el aire, y lamentándose por saltar sin pensarlo. Total, que de alguna forma logra salvar a Gavan con el Ward Point de su modo tanque. Pero cambiamos de escena y al fin nos vamos al inframundo, donde están Luffy, Loki y los demás. Loki le dice a Hirudin que si quiere que le cuente todo, se debe de calmar y pedirlo de rodillas. Hirudin dice que de ninguna manera hará eso, ya que sí o sí él mató a su padre. Loki le dice que también era su padre, y su hermano le dice que si así fuese no lo hubiese matado. Luego Luffy dice que acaba de sentir que Chopper ha caído aquí cerca, y Zoro dice que sí, que ha escuchado algo, y Sanji se pregunta si vio si era él. Loki sigue comiendo y afirma que también es cierto que algo ha caído aquí cerca, o mejor dicho, al otro lado de la montaña. Luffy, que también está comiendo, dice que cómo ha sabido que era Chopper, dándonos a entender que sin querer está evolucionando su haki de observación. Asimismo, Luffy afirma que hay alguien más con Chopper y que está muy débil. Sanji contesta que si eso es cierto, entonces deben de haber caído al inframundo, y Zoro termina diciendo que los irá a buscar. Loki aprovecha este momento para hablar con Gert y Goldberg para decirles si desean matar a alguien. Goldberg responde que ahora que lo dice sí que hay alguien, y Gert, sabiendo lo que pretende Loki, dice que no lo van a liberar por nada del mundo. Lo curioso aquí es que yo no lo pensé la primera vez cuando leí el capítulo, pero ahora haciendo el resumen me da curiosidad saber a quién le gustaría matar a Goldberg. Lo digo porque parece un chico bastante tranquilo. ¿Qué le habrá pasado para desearle eso a alguien? No lo sé, pero bueno, de repente una llamada le llega a Loki por el Dendemushi, y ese es Mosa, quien quiere hablar urgentemente con Loki, pero le dice que ahora está muy ocupado y que lo haga en otro momento, pero Mosa insiste en que será rápido ya que él también tiene que hacer cosas. Loki dice que vale, pero que hable en voz baja para que así los demás no lo escuchen, a lo que Mosa empieza a hablar en voz baja y básicamente le cuenta que no se lo pudo decir antes, pero que ya no podrá volver a usar el Dendemushi para comunicarse con él. Loki le pregunta que por qué. Mosa sigue diciendo que al principio le tenía bastante miedo, pero sin darse cuenta todo el tiempo en el que hablaban fue una época que le trajo mucha paz que jamás había sentido, por lo tanto le agradece por todo lo que hizo. Loki se enfada diciéndole que qué mierdas está diciendo y que espera que no se esté metiendo de nuevo en problemas. Mosa le dice que no se preocupe, que está bien, y Loki le pregunta que si está en ese sitio. Por ahora no sabemos a qué sitio se refiere, y Mosa se despide dándole de nuevo las gracias y corta la llamada mientras Loki le dice que se espere de nuevo. Al final Loki no tiene más respuestas y se queda esperando a ver si le vuelve a llamar, pero Gert al verlo se ríe y dice que está bien que haya tenido al menos un amigo, y Loki le dice que se calle y que nunca le diga a nadie sobre esto. Finalmente los nuevos gigantes guerreros, o sea Hirudin y los demás, traen a Chopper y al herido Gavan. Luffy se queda mirando a Gavan y dice, así que este hombre de aquí es el que todo el mundo aprecia, y le dice a Chopper que ha sido genial por salvarle, y pues Chopper reacciona con su típica frase de que eso no le hará feliz, pero evidentemente sí le hace feliz saber que le elogia a su capitán. Después le cuentan a Luffy quién es realmente Scopper Gavan y queda muy sorprendido. Los demás gigantes le añaden que junto con Rayleigh ellos son las alas del rey de los piratas y en cuanto a fuerza él era el número 3. Zoro dice que tiene sentido que sea tan fuerte porque en el pasado ha sido un pirata famoso. Luffy dice que eso quiere decir que también conoce a Shanks y los gigantes se dan cuenta de que Gavan quiere decir algo, aunque al estar muy mal herido le cuesta, y es que Gavan estira su mano para enseñar dos dedos y decir que era el número 2. Esto sinceramente me hizo mucha gracia, tipo casi muerto diciendo no, esperad, soy el número 2. Dios, es que en serio, el bro a punto de morir y habla solo para seguir alimentando la pelea de los fans de Zoro y Sanji sobre quién es más fuerte. ¿Es este vuestro ídolo? El mío sí. Todos se alegran al ver que despertó de algún modo y Chopper les dice que les tiene que contar lo que ha pasado. Además, ¿recordáis que os dije antes que nos íbamos unos minutos atrás de que Imu emitiese su poderoso haki? Pues bien, ese haki ahora aparece ante ellos y Gavan, Zoro, Sanji y los gigantes lo han sentido y tienen una cara de pánico al ver la potencia de ese haki. Y Hirudin dice que se tienen que ir ya de ya porque Elbaf está en peligro. Y sí, mi gente, por supuestísimo que Luffy y Loki también lo han sentido, a lo que Luffy dice, vale Chopper, no me cuentes nada más, ya he entendido lo que está pasando, y empieza a preocuparse por la situación, mientras que Loki dice de quién será ese haki tan bestial que acabo de sentir, y luego se ríe y termina con la frase de tal parece que necesitáis mi fuerza, ¿verdad? Y con esto terminamos con la parte 2 del resumen de Elbaf. Lo sé, os he dejado la miel en la boca porque ahora los admins del servidor van a unirse a la guerra, pero no os preocupéis que si sucede una pelea no voy a tardar hasta traeros la parte 3 para sacarlo al canal, os lo traeré por separado como suelo hacer casi siempre, pero hasta entonces espero que os haya gustado el resumen de hoy, porque si es así un like y un sub se agradece un montón y muchas gracias por escucharme, que de verdad se aprecia y más después de que me esté quedando sin voz de tanto narrar este resumen. Pero bueno, que eso, muchas gracias y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!